Nos corresponde la conferencia del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragozzini, del libro Logosofía. Salomón conocía el lenguaje de los animales. Presentación de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua en esta conferencia del día de hoy. No podemos dejar de lado en esta conferencia de nuestro querido maestro Ragozzini y en el libro de Logosofía las siguientes preguntas. ¿Quién fue el rey Salomón? ¿Cuál es el origen del lenguaje? Y también, ¿cuál fue el origen de los animales? ¿En qué proceso vienen ellos en evolución? Existe una escuela que nos muestra el camino hacia la verdad y que nos invita a comprender y no a creer. Esta, por tanto, nos exige cuestionarnos todo lo que creemos y nos han enseñado. A continuación, abre tu mente y corazón y reconoce la verdad para que de esta forma las rosas florezcan sobre tu cruz. Para responder la primera pregunta, ¿quién fue el rey Salomón? Encontramos que fue el tercer rey de todo Israel. Reinó desde aproximadamente 971 hasta el 931 a.C. Fue el segundo hijo del rey David y Batseba. Fue llamado Jedidiah, amado de Dios, por Natán el profeta. Asumiendo que David fue dicho por Dios que el nombre de su hijo debería ser Salomón, el Pacífico, tomó el poder a los 20 años y gobernó durante 40 años. Estos nombres predicen el carácter de su reinado, que fue a la vez muy favorecido y pacífico. Se dice también que a causa de su modesta solicitud de sabiduría, solamente Salomón fue recompensado con riquezas y un reinado glorioso sin precedentes. Los rabinos describen que su reinado se extendía, antes de su caída, sobre el mundo superior, habitado por los ángeles y sobre todo el globo terrestre, con todos sus habitantes, incluidas todas las bestias, aves y reptiles, así como los demonios y espíritus. Su reinado fue entonces tan glorioso que la luna nunca menguó, y el bien prevaleció sobre el mal. Su control sobre los demonios, espíritus y animales aumentaba su esplendor. Los demonios le traían piedras preciosas, además de agua, de países lejanos, para regar sus plantas exóticas. Las bestias y las aves entraron por su propia voluntad en la cocina del palacio del rey Salomón para que pudieran ser utilizados como alimento para él. Más frecuente fue el águila la que ejecutó las órdenes de Salomón. Cuando murió el rey David, el rey Salomón ordenó a las águilas que protegieran con sus alas el cuerpo de su padre hasta su sepultura. Se dice también que el rey Salomón estaba acostumbrado a cabalgar por el aire sobre una gran águila que lo llevó en un solo día a Tadmor, en el desierto. Esta leyenda ha sido muy desarrollada por los cabalistas de la siguiente manera. Salomón solía navegar por los aires en un trono de luz colocado sobre un águila que lo acercaba a la Yeshiva celestial, así como a las montañas oscuras, detrás de las cuales se encontraban los ángeles caídos, Usa y Asael. Estaban encadenados y el águila descansaría sobre las cadenas, y Salomón, por medio de un anillo en el que estaba grabado el nombre de Dios, obligaría a los ángeles
a revelar todos los misterios que deseaba. Se dice también que la sabiduría del rey Salomón parece haber sido tan resplandeciente como su poder y su gloria, su tacto en el trato con sus súbditos y sus conocimientos de todo lo que sabía en ese día sobre árboles, frutas, flores, bestias, peces y pájaros. Le dieron gran renombre. Su genio en la composición de proverbios y canciones se conocía mucho más allá de los límites de su propio reino. Se decía también que su sabiduría había superado a la de los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que Tan, Esraíta, Gemán, Chalcol y Darda, hijos de Mahol. La gente vino de todas partes para ver al hombre más sabio del mundo. La reina de Saba viajó con un séquito de asistentes que llevaban muchas riquezas desde el suroeste de Arabia a unas 1500 millas de distancia para probar la sabiduría del gobernante de Israel. Se comenta en el libro Masonería y Catolicismo del maestro Max Heindel que Jehová escogió a Salomón, vástago de la raza de Seth, para que edificase una casa en su honor, la sublime espiritualidad de una dilatada estirpe de descendientes divinamente guiados. Floreció en el magnífico proyecto del templo llamado el Templo de Salomón. Se dice entonces que el rey Salomón fue el rey sabio por excelencia, hecho que se expresa en el dicho: el que ve a Salomón en sueños puede esperar sabiduría. Se dice que entendía el lenguaje de las bestias y los pájaros, y que no tenía necesidad de depender de testigos para emitir un juicio, ya que simplemente mirando a las partes contendientes sabía quién estaba bien y quién estaba mal. Pasando a la segunda pregunta, ¿cuál es el origen del lenguaje y su significado frente a este trabajo? Hemos encontrado lo siguiente. Nos dice el maestro Krumheller en el libro Logos Mantra Magia que el lenguaje es el medio o el vehículo mediante el cual Dios se entiende con los dioses, espíritu con espíritu, alma con alma y razón con razón. Este mismo lenguaje fue el que sirvió a Dios para entenderse con los hombres y manifestarse a ellos, y por el cual seres intelectuales tenían comprensión con seres intelectuales. El lenguaje es el vehículo de conexión entre los seres humanos y las entidades de mundos superiores. Y pasando a nuestra tercera pregunta de introducción, ¿cuál es el origen de los animales? Hemos encontrado lo siguiente. En el libro de Masonería y Catolicismo del maestro Max Heindel encontramos lo siguiente. Los que ahora son ángeles fueron hombres en el periodo lunar, y el supremo iniciado es el Espíritu Santo Jehová, así como nuestra humanidad y los otros reinos de vida en la tierra están diversamente afectados por los distintos elementos, de modo que unos prefieren el calor, otros el frío, algunos medran en la humedad y otros requieren sequedad. Así también entre los ángeles del periodo lunar, unos tenían afinidad por el agua y otros la aborrecían y gustaban del fuego. Los continuados ciclos de condensación y evaporación de la humedad que circulaba la ígnea esfera llegaron a producir incrustaciones, y Jehová se propuso modelar esta tierra roja llamada Adán, en forma donde aprisionar y apagar los espíritus del fuego,
A este fin pronunció el Creador Fiat, y aparecieron los prototipos de los peces, aves y de todos los seres vivientes, incluso la primitiva forma humana, todas las cuales fueron creadas por sus ángeles, y de este modo esperaba someter a su voluntad todo cuanto se mueve y vive. Entonces mostramos en esta imagen los 7 periodos de evolución, como vemos en la imagen Saturno, el periodo solar, el periodo lunar, el periodo terrestre, en el que estamos evolucionando actualmente, el periodo de Júpiter, de Venus y Vulcano, que serán los periodos subsiguientes de la evolución de nuestra humanidad. Esta es la tradición oral, tomada de la escrita, acerca de una de las grandes cualidades que se le atribuyen al gran rey, considerado como el más elevado por su sabiduría, por su magnificencia y por su poderío en todos los campos en que lo ha concebido la tradición y estudio histórico biográfico de lo que fue la vida de este fastuoso monarca. A las gentes les parece extraño que un hombre entre los hombres poseyera la rara cualidad de entender el lenguaje de los animales. Este concepto de grandeza, por el simple hecho de entender el lenguaje de los animales, muestra cómo los seres humanos nos hemos alejado completamente de los hechos naturales para dejarnos encadenar de la vida material y artificiosa que hemos venido estatuyendo, creando nuestra propia desdicha. ¿Es imposible entender el lenguaje de los animales? Nosotros creemos que es demasiado sencillo y aún pretendemos entender muchas de sus frases, pero no suponemos ser únicos, puesto que el campesino humilde conoce mucho de ese lenguaje, lo entiende, lo utiliza, lo emplea para muchas cosas que constituyen aviso para defender sus ganados del peligro. Para saber de los cambios del tiempo, como las lluvias, veranos, terremotos, etc., el lenguaje de los animales ciertamente no es articulado en palabras diferenciadas como para afectar a la inteligencia concreta. El lenguaje de los animales es lenguaje de sonidos, de tonos modulados, a través de los cuales se expresan nítida y claramente, dando a conocer su estado de ánimo como celo, temor, satisfacción mediana, suprema alegría, nostalgia, prevención a la lucha, verificación de la misma, afectividad para su compañero del otro sexo, cariño para sus pequeños, etc. Cuán distinto es el aullar del can cuando su amo no regresa a la hora de costumbre en noche tempestuosa, de su latir sonoro cuando advierte la presencia de un intruso que se aproxima a su vivienda, eleva su vibrante voz cuando se prepara a la lucha con el congénere que le quiere usurpar sus dominios en el campo afectivo. Su sonido nostálgico cuando su amo ha abandonado la vida terrena y se ha marchado en espíritu hacia otras esferas. Su voz autoritaria cuando guía el rebaño. Su aviso esporádico y sonoro cuando anuncia la presencia de un bicho de caza, cuando aúlla reclamando libertad de la prisión que le ha sido impuesta. En cada uno de aquellos estados emite un sonido, un tono, una nota peculiarísima que el hombre avisado sabe conocer con matemática exactitud. El hombre de campo conoce el lenguaje del noble perro, animal que a través de las edades ha sido el único amigo de sinceridad verdadera, que no traiciona, que nunca miente, que jamás finge estados de ánimo para engañar, ya que siempre caracteriza su modo sincero de ser, sea para advertir de un peligro o bien para anunciar la devoción que lo impulsa a ser afectivo
con su casi siempre ingrato amo, quien generalmente paga con puntapiés la caricia noble y sincera, que no se acuerda de que el noble can necesita alimento tanto como él, y le abandona egoísticamente a que se busque por su cuenta y riesgo el mísero pan que obtiene ambulando por la campiña, sufriendo las duras consecuencias de la audacia indispensable que tiene que desarrollar para lograr su objeto, único resorte que le proporciona el duro mendrugo que obtiene a fuerza de sacrificios y molestias. La historia del perro es la historia de la dignidad, de la nobleza, de la sinceridad, de la rectitud, del coraje y de la bondad unidos para realizar el misterio de la perfección vital que los hombres quisiéramos poseer para utilizar en las luchas de la vida. ¿Qué hombre de campo ignora el sonido característico que emite el potro en celo, de la nota que el caballo produce cuando galopa alegre por la dehesa, anunciando las lluvias, del sonido peculiar que emite cuando se prepara para la lucha, con el que audazmente pretende usurparle el dominio de sus afectos, de la nota sonora y cristalina que produce cuando camaradas armoniosos se acercan para departir con él su propia vida, el lenguaje sonoro nítido y preciso del potro gallardo, pleno de virilidad, es algo que no deja lugar a duda. ¿Y qué no diremos de nuestro amigo el asno? El gran filósofo de todas las edades, que siempre medita sobre la vida, habiendo dado quizá solución al problema del control vital, pues él no se afana como los demás seres por las nimiedades de la vida. Sereno, tranquilo, apacible, sufrido, siempre está a disposición del amo, el que generalmente es un desposeído de la fortuna, no pudiendo proporcionarle comodidades, y así este concentrado pensador, con un dominio excepcional, se alimenta de las cosas que le son factibles de adquirir, lo mismo sean hojas de papel, basura, pasto seco, o en fin, cualquier materia que esté a la mano sin importar su sabor amargo, acre o aromático, ya que para él es lo mismo. Como buen filósofo, no da importancia emocional a los pequeños detalles de la existencia. Solamente lo vemos u oímos emitir notas vigorosas que caracterizan su estado de celo, cuando en él bulle la fuerza de la especie, la que impulsada por la génesis universal lo invita a la progenitura para conservar su familia sufrida y sufridora, todo en el provecho del hombre, su amo ingrato. En los momentos de celo, su voz demuestra que durante la calma y en su ambular por la tierra ha acumulado el poder de transmitir el germen de vida para su especie con posibilidades excepcionales, no conocidas en otra especie. ¿No será que él sí ha solucionado el problema de la vida y sabe que la fuerza se conserva y acumula por la serenidad y el dominio propios? ¿Quién confundirá el bramido del celo del clásico asno con la nota que emite para indicar la hora exacta de la puesta del sol,
del amanecer, cuando el astro rey se levanta en el oriente del mediodía, cuando la luz del mundo brilla en su apogeo de la medianoche, cuando todo es quietud en la naturaleza. Momentos estos todos en que el célebre filósofo anuncia a su amo los cuartos de tiempo que median entre los movimientos rítmicos del día y de la noche. Nuestro amigo el asno, el gran filósofo de todas las edades, que siempre medita sobre la vida, sereno, tranquilo, apacible, sufrido siempre, está a disposición del amo. ¿Quién será el que avisa al filósofo, al amigo asno, para que emita el sonido horario con absoluta precisión en los 4 estados del movimiento del planeta Tierra? Pues sencillamente el espíritu grupo de su especie es quien lo guía y dirige para el cumplimiento de una función prodigiosa, de un reloj matemático al que no hay necesidad de dar cuerda. ¿Qué campesino ignora la nota característica que pronuncia el asno cuando presiente que su amo le trae alimento? Del de su momento de celo, de su sonido para marcar las horas, y de tantas otras modificaciones que el filósofo sabe dar a sus notas características para indicar su estado de ánimo. En esta imagen observamos el movimiento de nuestra Tierra alrededor del Sol, su movimiento anual, y también mostramos el día y la noche en su proceso de modificación y transformación a través de ese recorrido que realiza nuestra Tierra, nuestra Madre Tierra. ¿Qué avicultor se equivocará cuando la gallina encuentre alimento y llama a los polluelos para compartir con sentimiento maternal aquello que el destino le prodigó? Cuán diferente el cloar buscando a sus hijos dispersos. ¿Qué nota dirige? Cuán diferente el cloar buscando a sus hijos dispersos. Qué nota distinta la que pronuncia cuando avisa a los suyos del peligro. Qué sonido diferente emite cuando los acaricia. Qué diferente su voz de alegría y algarabía cuando ha puesto el huevo, de su chillido cuando se siente cogida por sorpresa. Cada una de tales notas, cada uno de estos sonidos, es la expresión de un lenguaje evidente, con modificaciones inconfundibles. El felino, de apariencia humilde, de brillantes ojos, amigo del calor y enemigo del agua, bondadoso solamente con el que le acaricia o le alimenta, e indiferente a todo afecto que no lo conduzca hacia la placidez de su propia sensualidad, o no lo lleve hacia donde está el alimento. Ese animal hogareño, desconfiado, llamado gato, no tiene un lenguaje propio característico de acendrado egotismo, pues chilla cuando se le causa la más leve molestia, manifestando al mismo tiempo la agresividad propia de su especie. Berrea para reclamar comida, maulla cuando presiente que algún congénere puede venir a desalojarlo de la mansión que le es querida, no por noble afecto de su amo como su compañero el can, sino por su propio beneficio, por su exclusiva convivencia individual. Todos los sonidos que emite el amigo del calor y enemigo de toda inclemencia son bien conocidos por los humanos que hemos tenido la oportunidad de observarlo.
El toro que pasta en la dehesa y vagabundea pleno de fuerza, emite un sonido característico demostrador de su satisfacción y de su orgullo. Distinto tono pronuncia cuando se prepara la lucha. Nota diferente genera cuando descubre que uno de los suyos ha sido muerto, y entonces, presintiendo la gravedad de tal hecho, brama en voz baja con verdadera nostalgia, con sentimiento, con dolor. Cuando se da cuenta que el supremo de la manada tendrá que encararse a un rival que le viene a disputar sus dominios, entonces se prepara a recibirlo con arrogantes sonidos, en los que pone toda la energía, mostrando su capacidad de ataque y la seriedad de vigor con que afronta el problema, hasta el límite de sus posibilidades vitales. Podríamos llenar páginas y páginas mostrando la realidad del lenguaje, característico de los animales y la posibilidad natural de entenderlo si a ello dedicamos alguna atención. Logrando ponernos a tono con el ritmo o arritmia del lenguaje de los animales, podremos descubrir en ellos con matemática precisión sus diferentes estados de ánimo y mucho más, ya que los animales tienen la capacidad de predecir el cambio del tiempo, del verano al invierno, la época de fríos intensos o de calores característicos, la presencia más o menos inmediata de una tempestad. Avisan minutos antes los movimientos sísmicos y, en fin, muchas cosas podrá descubrir el que atentamente estudie y comprenda el lenguaje de los animales. La paloma, en muchas religiones, ha sido considerada como animal sagrado, por ser este ave profundamente romántica en sus preámbulos afectivos, preparando todo su animismo antes de proceder a realizar la función que perpetúa la vida de su especie, pues con una voz suave, delicada, penetrante, armoniosa, rima la musicalidad del afecto cuando se encuentra en trance de amor. Es esta la razón para que la religión cristiana vea en ella el símbolo de la pureza afectiva, encarnado viviente del poder creador, del fuego activo del Espíritu Santo, tercer aspecto de la Divina Trinidad, que actúa como potencial de vida, dando posibilidad de existencia a nuevos seres, para que se cumpla así fielmente el proceso de la evolución a través del tiempo y del espacio. Las selvas tienen sus grandes seducciones, pero indudablemente la principal de ellas está caracterizada en el canto de las aves, las que en su delicado gorjeo saludan al amanecer, invitan al compañero a ambular por los espacios en busca de alimento, o bien musitan la nota afectiva, animando a la novia con su canto de amor, para que se unan en mística función, dando posibilidad de existencia a nuevos seres de su especie. Lejos del instintivismo vulgar, que es característico en animales menos delicados, menos sutiles y menos bellos también, en la expresión del ritmo de la vida, qué bella lección podemos obtener los humanos de esos artistas alados de la selva, el ruiseñor, cuyo nombre parece decirnos que en él ha encarnado el ruido, el sonido, para rendir culto al Señor de la naturaleza, que es quien le proporciona vida y alimento. Pero cuando se yergue, cuando ese divino cantor lleva un traje sencillo de color grisáceo terroso, su tamaño es insignificante, fácilmente se confunde con la hoja seca o con el color de la tierra,
emite el ritmo de su vida convertido en musicalidad. Entonces su pequeñez física parece agigantarse, el humilde color de su traje cambia por la acción de la sonoridad de su verbo, pues todo aquel que lo escucha y al mismo tiempo lo ve, no puede menos de admirarlo, de sentir por él una devoción, un hondo y profundo cariño. ¿Qué cantor de ópera podrá hacer modificaciones tan rápidas, tan precisas, tan delicadas, tan rítmicas y sutiles, para realizar ese proceso de orquestación en tan pequeño instrumento como grandiosa garganta, en la cual se expresa la elocuencia espiritual en místico lenguaje? ¿Quién no ha oído y para conmover el alma la voz lánguida y triste del ave que ha perdido sus polluelos, o que no ha encontrado alimento oportuno para proporcionar a sus hijos nutrición y bienestar? Qué dolor inmenso, qué sensibilidad tan grande la de esas madres aladas de la selva, que ponen su corazón en cada sonido que emiten, cuando se trata de luchar para salvar la vida de sus pequeños de un gran peligro. Cuando luchan por alimentarlos, por defenderlos del frío y por multitud de otras modificaciones del animismo avícola, difícil de describir por los detalles asombrosos de delicadeza y por ser las aves poseedoras de sentidos que se alejan bastante de los nuestros, hasta convertirlas en algo que la vanidad humana solamente concibe importante al utilizarlas como adorno de sus viviendas, encerrándolas egoísticamente en estrechas jaulas, no dándoles el alimento que ellas requieren, negándoles criminalmente su libertad, alejándolas de su legítimo amor, empequeñeciendo su existencia, cuando ellas por los designios del Creador deben ser libres. Y a tanta libertad están destinadas que el Logos les ha proporcionado alas para que se muevan libremente en los espacios, viajen de cima a cima, de árbol en árbol, de flor en flor y de una temperatura a otra, según sus propias necesidades y sus naturales instintos. ¿Por qué la humanidad dura en su egoísmo, se obstina en sacar de la naturaleza a esos cantores de la selva, quienes realizan la orquestación viviente con sonoridades sublimes, propias de su angelical naturaleza? Por lo antes dicho, ya no podemos decir honradamente que solamente Salomón entendió el lenguaje de los animales, pues nosotros podemos, sensibilizando nuestros sentidos, relacionarnos con este idioma de la naturaleza que muge en el toro, relincha en el caballo, canta en el gallo, clama en la vaca, y se expresa en tonalidades y múltiples combinaciones, ricas en gama de armonías, en el maravilloso ruiseñor. Lo anterior son palabras del libro de Logosofía del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragozzini, pero como él nos decía y siempre pronunciaba, que debemos investigar y que no debemos creer todo lo que él dice, sino que debemos ser estudiantes de esta divina escuela de la vida, de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Hemos consultado y vamos a anexarle a esta presentación algunos apartes de otras obras que nos remiten directamente a buscar lo que es el sonido y su aplicación directa en el desarrollo espiritual. En el libro del Sendero del Retorno, de la autora Clemencia Rad, dedicado y en homenaje al maestro Ragozzini y al adepto Zanoni,
dice lo siguiente con relación al sonido. Si meditaba en el sonido en sus tres dimensiones, podría saber la razón, la causa y el porqué de todas las cosas. A su mente acudió aquella melodía de Brahms, Guten Abend, Guten Nacht. No solamente se concentró en las palabras, sino que por medio de la musicalidad penetró en la raíz del sonido. Sí, era cierto. Ahí veía danzando las formas mentales del pasado. En este libro maravilloso se plasma toda la enseñanza y el saber de nuestro querido maestro Ragoczini, iniciado en el antiguo Egipto y en muchos otros tiempos. Recomendamos entonces este libro maravilloso donde se plasma toda una historia de nuestra querida escuela y también una historia de nuestro querido maestro. Es importante entonces que lo investiguemos también y lo apropiemos. Otro libro importante dentro de ese trabajo que nos muestra el maestro y en el cual estamos estudiando se llama El Sol de Medianoche. Libro valioso para el que esté interesado en consultar y que es importante dentro de la temática de esta conferencia. Gracias al sagrado idioma de la providencia, aquellos que quieren entender todos los dialectos e intenciones de la humanidad y que se comprometan un poco con su alma, pueden aprender el majestuoso sistema del lenguaje de los pájaros, un poco más difícil de aprender debido a la mente racional, a través del cual no solo podrías comunicarnos con éxito con toda la humanidad, sin importar qué idioma hable, sino que también podrías discurrir con las bestias, plantas, minerales, sin mencionar que tendríais la puerta abierta a la comunicación con muchos seres. También podrías hablar con ellos en general, con todo tipo de seres, ya sean superiores o inferiores. Sol de Medianoche, autor William Oviedo. Nos continúa diciendo esta obra: el lenguaje de los pájaros es la lengua verdadera y la palabra con la que fue creado el universo. Cuando el único Logos lo meditó y pronunció su famoso hágase la luz, y es la misma que sigue vibrando sutilmente en todo el cosmos, manteniendo unido todo el universo, tanto arriba como abajo. Se dice que este fue el idioma que hablaba el mismo Adán, y gracias a ese tanto podía hablar con los animales. Leí este cuento cuando era niño, y siempre me cautivó, y a la sazón se llamaba La Serpiente Blanca. Podéis buscarlo y leerlo y tratar de penetrar su secreto. Ahora bien, ¿por qué se llama el lenguaje de los pájaros? Recordar la historia de Francisco de Asís, un hombre común que después de convertirse a la fe, se dice que aprendió a hablar con los aves, lo cual no es otra manifestación que el lenguaje de los pájaros. No existe palabra alguna inventada por el hombre que sirva para traducir o describir el lenguaje de los pájaros, pues este lenguaje solo se entiende a través del alma y va directo al corazón. Por lo tanto, si deseáis hablarlo, tendréis que aprender a encontrarlo a través del templo corazón. Meditad intensamente en el loto del pecho, ganad su confianza y así con el tiempo empezar a hablar mucho más claramente de lo que podéis hacer vosotros con la palabra hablada. Debéis entender que el alma se comunica con nosotros todo el tiempo a través del corazón y que el corazón nos envía señales a cada momento y con más fuerza cuando necesita hacernos saber algo. Sin embargo, no le hacemos caso a sus impulsos. Este lenguaje se cultiva mejor siguiendo los dictámenes del corazón, pues enriquece el contacto con el alma, y aquí es donde el neófito se convierte en vidente. Con el tiempo, a través del estudio de aquellos impulsos o intuiciones, el vidente aprenderá a conocer también el porqué de sus corazonadas y el sistema oculto del alma, y abrirá sus ojos al conocimiento universal, donde todo está claro para el entendimiento, convirtiéndose así en clarividente, en un ser que conoce los secretos de la creación, del cielo y de la tierra.
un ser capaz de hablar con el viento y el fuego, la tierra y el agua, y con toda criatura existente, pues este idioma lo abarca todo y le comunica todo. El lenguaje de los pájaros no es un lenguaje cualquiera, se trata de la lengua del alma, el idioma que ésta usa para comunicarse sin palabras, tanto con nuestra parte más íntima del espíritu, como con la esencia de cualquier ser o cosa que exista en el universo. Cualquier idioma que deseemos aprender tiene sus reglas, como por ejemplo una cantidad determinada de caracteres especiales, con los cuales podemos formar las palabras, y con estas las oraciones que usamos en todo un sistema de comunicación. Por lo tanto, es el lenguaje de los sabios. Aquel que busca los mandatos de su propio corazón es como un águila rebelde que se niega a estar pegada a la tierra, aprendiendo vuelo por su propia voluntad, navegando por los aires del entendimiento. Aquel que osa entenderse a sí mismo se gana el derecho de entender los secretos del mundo. Sol de medianoche. Otro aporte importante que nos realiza el maestro Arnold Krumheller en su libro Rosa Esotérica nos dice lo siguiente: parece que el asno fue siempre un símbolo predilecto de los Rosacruz, sobre todo los alquimistas. En sus diferentes descripciones jamás se olvidaron del asno. Uno de ellos, con demasiado sarcasmo, asegura que nadie descubrirá el secreto de la transmutación del oro hasta que no haya encontrado el asno en sí mismo. Es verdaderamente raro que tanto Dionisios como Jesús de Nazaret se valieran de un asno para hacer su entrada triunfante. Que los astrólogos hayan colocado la estrella burro en la constelación de Cáncer tiene su razón oculta, la misma que tenía la Iglesia romana para usar este animal como símbolo de Jesús al lado del Cordero al sintetizar la frase Agnus Dei. También el maestro en la obra Logos Mantras Magia nos dice lo siguiente: todas las formas, desde el mineral más grosero, la flor más perfumada, hasta el hombre de inteligencia más genial, son pues letras vivas de un gran alfabeto universal, y toda la naturaleza excelsa y vislumbrante, un libro abierto de la verdad y del amor divinos. Todo lo que existe es un bello jeroglífico, cada cuerpo es el símbolo de una fuerza sutil e invisible, análoga a él y que vive dentro de él, como la sal vive diluida e imperceptible dentro del agua que la contiene. Una conclusión importante entonces de esta labor y de este trabajo realizado del maestro en el libro Logosofía a nivel personal, y lo que nos enseñan los maestros, nos dicen que el mal no se destruye con palabras, acciones y pensamientos. Hay que subir a la propia fuente, en donde se advierte que es la misma del bien. La luz es la causa de la oscuridad. Solo cuando los dos extremos se unan, habrá paz, amor, sabiduría e inteligencia entre los seres humanos. Cada ser, en este proceso de evolución consciente, está generando a través de sus acciones, a través de su palabra, a través de sus actos, sus gestos, toda una cantidad de elementos que complementan su obra y ayudan a ese proceso de evolución consciente. Como nos dicen los maestros, hay que despertar conciencia, hay que trabajar permanentemente en la verdad, en la belleza, en el bien. Recto pensar, recto sentir, recto obrar. Esa es básicamente una de las experiencias que nosotros como seres humanos debemos trabajar permanentemente con las indicaciones que nos dan los maestros y también por el trabajo de escuela, por el trabajo de esta Fraternidad Rosacruz Antigua, la cual fundamentada por nuestros maestros, sobre todo su fundador,
Israel Rojas Romero Ragozzini, el gran iniciador Ragozzini, nos ayudan y nos orientan a encauzar nuestra vida a ese pulimento permanente y a esa mejoría en todos nuestros actos, en nuestras acciones, para ser cada vez mejores ciudadanos, mejores seres humanos, pero también cooperadores con la naturaleza y con todos los seres que hacen parte de esta nuestra evolución presente y actuante. Que las rosas florezcan sobre nuestras cruces. Que así es, que así sea. Amén.